Cada noche, en este refugio de calma y susurros, dejamos atrás el ruido del día para adentrarnos en mundos que solo despiertan cuando los párpados se vuelven pesados. Aquí el tiempo se suaviza, las preocupaciones se desvanecen y la imaginación abre un sendero que conduce directamente al descanso. Esta es una tierra forjada en silencio, donde el frío del norte guarda secretos antiguos y las sombras del viento esconden historias que esperan ser contadas. Permite que mi voz te acompañe, que guíe tus pensamientos hacia un lugar tranquilo, donde cada respiración te lleve un paso más cerca del sueño. Más allá de las tierras civilizadas, en un extremo remoto del continente, existe Ardelum, un reino fracturado por montañas eternas, bosques que parecen vivos y un frío que nunca cede. Allí, antiguas fuerzas olvidadas por el resto del mundo comienzan a moverse. En el núcleo del norte se levanta la muralla del alba, una cordillera inmensa que protege el mundo de la ira helada. Una tempestad que avanza y retrocede desde lo desconocido. Desde hace siglos, una orden de guardianes, los veladores del hielo, mantenían encendido un fuego ancestral para contener aquella oscuridad. Pero ese fuego está a punto de extinguirse. Capítulo 1. El eco en el hielo. El viento soplaba con un lamento antiguo, como si arrastrara voces atrapadas desde hacía siglos. En las cumbres del norte, donde la nieve no conoce descanso, el horizonte es una línea gris e interminable. Eärendil avanzaba entre la ventisca con la capa enrollada hasta el rostro. Era su turno de vigilancia. El joven guardián conocía bien aquel silencio helado, un silencio que apretaba el pecho, que hacía crujir los huesos, que ocultaba secretos bajo capas interminables de nieve. Sin embargo, aquella noche había algo distinto, un ritmo, un pulso. Se detuvo. El eco pareció surgir desde lo profundo de la montaña, un murmullo apenas perceptible que repetía con una cadencia irregular, como un corazón que late bajo la tierra. Eärendil descendió por un pequeño barranco y apartó la nieve con la hoja de su lanza. La ventisca se calmó por un instante, como si el propio viento aguardara para ver qué estaba a punto de ocurrir. Entonces lo vio. Un destello oscuro, apenas un brillo siniestro atrapado bajo una capa de hielo. No parecía piedra ni metal. Era demasiado perfecto, demasiado liso, demasiado vivo. Eärendil golpeó el hielo con la culata de la lanza hasta abrir un agujero, y cuando tomó el objeto en su mano, un estremecimiento le recorrió el brazo. Era un fragmento de cristal negro del tamaño de una avellana, pero irradiaba una sensación abrumadora, fría, profunda, peligrosa. El murmullo volvió. Esta vez no vino del suelo, vino de su propia mente. Una voz, o algo parecido a una voz, susurró un nombre que él no comprendió, una palabra que pareció rasgar la realidad como si no perteneciera al lenguaje de los hombres. Retrocedió, pero el cristal se aferró a su piel con un magnetismo inexplicable. El viento volvió de golpe, más violento que antes. La tormenta rugió como si celebrara un despertar, y entre la ventisca, Eärendil creyó ver una figura oscura, alta, distante, que lo observaba desde el alto de la ladera. Parpadeó. La figura había desaparecido. Apretó el cristal entre sus dedos, temblando no solo por el frío. «Tengo que avisar a los veladores», murmuró, y se echó a correr de regreso hacia la Torre del Alba, sin saber que al hacerlo acababa de cambiar el destino del norte para siempre. Capítulo 2. La Torre del Alba.
El camino hacia la Torre del Alba estaba cubierto por una neblina gris que parecía respirar entre las rocas. Eärendil avanzó con paso firme, aunque dentro de sí una inquietud creciente lo acompañaba como una sombra silenciosa. El viento lo rodeaba con aullidos irregulares, y cada ráfaga le recordaba que no estaba solo en aquellas montañas. El fragmento negro descansaba en su mano derecha, aún envuelto en un trozo de tela para evitar el contacto directo con la piel. Su presencia se hacía sentir como un peso extraño, casi ajeno a la materia. A veces parecía más ligero que el aire, otras tan denso como el plomo. Pero lo que más perturbaba a Eärendil era la sensación de que no se comportaba como un objeto inerte. Parecía observarlo. Mientras ascendía, una idea recurrente lo perseguía. Aquel pedazo de cristal no estaba allí por accidente. No era un descubrimiento casual. Había emergido de la tierra helada con una intención oculta, como si hubiera esperado precisamente el momento en que su mano lo tomara. Cuando la torre apareció entre la nieblina, imponente y solitaria, una punzada de alivio recorrió su pecho. La estructura se levantaba como un gigante viejo y cansado, cubierto de escarcha y sombras, pero firme aún en su vigilia eterna. La luz en el ventanal superior, la luz del fuego protector, titilaba con una fragilidad alarmante. Nunca antes la había visto flaquear. Entró por la puerta lateral sin esperar que alguien respondiera. El interior estaba cálido, pero la calidez tenía un matiz incómodo, como si se tratara de un refugio forzado a mantenerse vivo contra la voluntad del entorno. El aire olía a madera quemada, resina y un leve rastro a hierbas amargas que los veladores usaban para mantener alejadas las malas presencias. Desde la sala principal, los guardianes lo observaron con gravedad silenciosa. Maelor, el más anciano, inclinó ligeramente la cabeza en modo de saludo, mientras sus ojos se detenían en el bulto que Eärendil protegía entre sus manos. Tairan, siempre rígido y vigilante, se mantenía cerca del hogar, como si la cercanía al fuego fuera parte de su deber. Lairen, en cambio, lo observaba con un aire distante, casi analítico, como si se tratara de leer algo más allá de su expresión. Eärendil avanzó unos pasos y depositó el fragmento sobre una mesa baja, sin pronunciar palabra. No las necesitaba. Todos podían sentir que aquel objeto emanaba un pulso extraño, casi imperceptible, pero constante. La superficie del cristal absorbía la luz en lugar de reflejarla. Parecía una herida abierta en la realidad de la torre. Los veladores se acercaron con cautela. Maelor extendió una mano temblorosa y retiró el paño que lo cubría. La sala entera pareció encogerse. La llama del hogar vaciló. El aire se volvió más pesado. Incluso los sonidos de la torre, sus crujidos, sus gemidos de madera y piedra, se hicieron más agudos, como si la estructura sintiera miedo. Maelor no dijo nada, pero su respiración se alteró. Lairen frunció el ceño, percibiendo algo en el ambiente que no era visible, pero sí palpable. Tairan, desde la distancia, cerró el puño con fuerza, como si instintivamente sintiera que aquel cristal representaba una amenaza. Eärendil observó la escena con una mezcla de alivio y terror. Había esperado que los veladores reconocieran el peligro, pero verlos tan afectados lo hizo consciente de la gravedad real de lo que había encontrado. Maelor llevó el fragmento cerca del fuego. La llama reaccionó con un leve siseo, encogiéndose como un animal acorralado. Durante un largo momento,
El anciano guardián permaneció inmóvil, sosteniendo el objeto y enfrentando el pulso que irradiaba. Finalmente, envolvió el cristal en un paño oscuro, uno especialmente reservado para reliquias que no debían tocar directamente la luz. No hubo discusión, no hubo consejo formal, ni siquiera intercambiaron miradas durante un tiempo. Cada uno comprendió lo esencial sin necesidad de palabras. La ira helada estaba despertando, y el fragmento que Eärendil había traído era una señal inequívoca. Lairen fue la primera en moverse. Tomó su capa y la colocó sobre una silla, como quien se prepara para un viaje largo. Tairan afiló instintivamente la hoja de su lanza, aunque sabía bien que ningún metal común podría enfrentar lo que se avecinaba. El anciano Maelor se volvió hacia Eärendil, pero no para hablarle, sino para contemplarlo con una mezcla de pesar y reconocimiento. Era evidente, el joven había sido marcado por el hallazgo. En el norte, nada que despierta vuelve a dormirse sin tomar algo a cambio. Sin saber bien por qué, Eärendil levantó la vista hacia la ventana superior. La llama del fuego protector seguía parpadeando, no con la danza tranquila de siempre, sino con una urgencia que parecía casi humana, o un ruego. Una única frase se formó en su mente, clara como el sonido de un cuerno en la noche. Aquello que ha despertado no pertenecerá al silencio por mucho tiempo. Mientras los veladores preparaban lo necesario para la inminente partida, Eärendil comprendió que toda su vida en la torre, sus rutinas, su entrenamiento, la seguridad de las montañas que creía conocer, estaba a punto de quedar atrás. El fragmento no lo había elegido por casualidad, y el norte nunca actuaba sin propósito. La Torre del Alba, vieja guardiana de sombras y vigilias, parecía observarlo también, como si reconociera en él a la pieza más pequeña de un engranaje antiguo que recién comenzaba a moverse. El viaje no había comenzado aún, pero su destino ya estaba sellado.